Hola, hoy en un capítulo más de ¿Qué hay después de la muerte? Desde el Cementerio Museo San Pedro, con la psicóloga y coordinadora del acompañamiento del duelo, Ana María Cortés Duque, una invitada muy especial que nos va a explicar hoy una cantidad de cosas, de procesos que pueden ocurrir después de un duelo. Ana María, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, dándote los agradecimientos por la aceptación a esta entrevista. Con todo el gusto, esperamos que sea de mucha utilidad para quienes puedan ver este contenido. Ana María, yo quiero que me digas qué es un duelo. Bueno, hay muchas posibles definiciones de duelo, pero a mí me gusta como puntualizar algunas claridades y lo primero es una reacción normal cuando perdemos algo o alguien a quien queríamos mucho, alguien con quien teníamos un vínculo. Es una reacción que todos los seres humanos tenemos. Lo otro es que es un proceso particular, cada uno lo vive de una manera diferente, cómo reaccionamos cuando perdemos algo o alguien. También me gusta aclarar que no es un proceso lineal, no es que yo empiezo mi duelo y a los 3 meses estoy aquí, a los 6 meses y al año estoy súper bien, sino que se vive más como una montaña rusa, como que hay días que estoy bien, más tranquila, más tranquilo, y otros días en que vuelvo y me bajoneo y me siento mal, o tengo rabia, o tengo culpa. Hay muchas emociones implicadas en un duelo. Todos los duelos son individuales. Individuales en la medida en que nos enfrentamos a las pérdidas con nuestra historia de vida, nuestros aprendizajes, las herramientas que cada uno de nosotros tenemos, pero a veces podemos vivir duelos colectivos como familia o como comunidad cuando perdemos algo que era significativo para varias personas al tiempo. Ana María, ¿quién debe realizar un duelo? Un duelo lo realiza cualquier persona que pierde algo o alguien que quería mucho. ¿Sí? Y en la parte profesional, ¿quién debe ayudar en el acompañamiento del duelo? En el acompañamiento, pues mira, lo primero que uno diría es, de por sí cada ser humano tiene herramientas para enfrentar un duelo. Sí, cada uno de nosotros tiene estrategias para los momentos difíciles y en la medida en que hemos pasado por diferentes momentos de la vida, no solo por pérdidas por muerte, sino por momentos difíciles, desarrollamos estrategias. Pero no todos tenemos la capacidad de vivir un duelo solos, entonces muchas veces necesitamos acompañamiento, puede ser de grupos de apoyo de otras personas que están en duelo, puedo buscar apoyo también en un psicólogo o en una psicóloga, puedo buscar apoyo en la parte espiritual, si esa es mi fortaleza, también un líder espiritual me podría acompañar en un duelo, o en casos ya muy extremos, cuando ya se combina no solo el duelo, sino que se une una depresión a otro estado de salud mental, podría necesitarse psiquiatra, pero son muy pocas las personas pues que ya llegan a ese nivel de necesitar el apoyo psiquiátrico. El duelo se empieza a qué edad, o sea, un niño desde qué edad puede tomar de buena manera un duelo. Bueno, los niños muy pequeños, más o menos hasta los 2 años, no viven un duelo como tal, aunque sí sienten cambios en su ambiente y perciben si falta, por ejemplo, uno de sus cuidadores, un familiar o alguien importante para la familia. Ya después de los 4 años más o menos, creo que ellos empiezan a tener unas pequeñas ideas de qué es la muerte y empiezan a construir ese concepto, pero también reaccionan sobre todo a cambios en sus dinámicas diarias. De ahí para adelante, todos cuando perdemos algo que fue importante para nosotros, pues tenemos reacciones frente a esa tristeza y ese dolor por algo que perdimos. Una pregunta que yo sé que muchos la queremos saber, pues aparte de que estamos en un cementerio, ¿a qué más se le puede hacer un duelo aparte de un familiar o de un ser que queremos o que queríamos, un ser que va a hacer falta en la casa, un ser que es indispensable para muchas personas? ¿A qué más se le debe hacer un duelo? Bueno, digamos esa muerte o el fallecimiento de alguien es lo que llamamos como la gran muerte, la muerte final. Pero en la vida cotidiana nosotros tenemos algo que llamamos pequeñas muertes, que son esas pequeñas pérdidas. Desde que empezamos a crecer perdemos cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los niños puede haber pérdida o sensación de pérdida cuando yo me cambio de colegio y cambio de compañeros y de profes y de un espacio que me gustaba, cuando me voy a vivir a otro barrio. Cuando vamos creciendo, perdemos amigos, perdemos novios, novias, esos son pequeños duelos. Cuando ya, por ejemplo, pasamos a la universidad y nos vamos a graduar, incluso a partes
nuestras del pasado que ya no somos. Entonces, cuando estamos hacia el final de la universidad, a muchas personas les da miedo graduarse y asumir esa vida profesional y elaboran como un duelo por ese joven que ya no voy a ser y voy a pasar a ser adulto. Entonces, en las diferentes etapas evolutivas de los seres humanos vamos teniendo pérdidas. También puedo vivir un duelo cuando me divorcio, cuando cambio de estatus y ya no soy una mujer, un hombre casado, sino que empiezo a ser divorciado. Cuando me jubilo, ¿sí? Cuando pierdo una mascota, también hay duelo allí. En cuestiones de robos, de cambios de empleo, de todas esas otras circunstancias, ¿también se debe hacer un duelo? Así es, hay un duelo. Sobre todo yo pongo el énfasis en si eso para mí era muy importante, ¿cierto? Porque puede que me roben algo que no me importaba y yo me quedo tranquilo, pero si yo tengo, no sé, un anillo que era el de mi abuela y que tuvo mi mamá y me lo dan a mí y me lo roban, eso ya no es solo un anillo, tiene una carga sentimental, una carga emocional para mí, y que me lo roben va a ser doloroso porque está atado a recuerdos y a un simbolismo para mi familia. O el cambio de empleo también, porque puede ser dejar una compañía en la que yo estuve mucho tiempo, donde tengo amigos, donde tenía una estabilidad, una tranquilidad y siento que me desacomodo y pierdo cosas. Generalmente, ¿quiénes piden más terapias? ¿Los hombres, las mujeres, el grupo familiar? Explícame un poquito eso. Sí, me da esta risa porque es muy marcado las mujeres. Las mujeres, sobre todo adultas, las mujeres tendemos más a buscar el apoyo de otros, a verbalizar, a hablar de lo que estamos sintiendo. Entonces, generalmente en nuestro grupo de apoyo llegan más mujeres. Dentro del programa del duelo, digámoslo así, ¿se puede identificar como problema la persona que habla mucho de lo que le pasó o eso es saludable? Eso es saludable, es una parte del duelo. De hecho, debido a la cantidad de palabras que alguien habló, no sabe más o menos en qué etapa de su duelo está. Hay un momento del inicio donde hay mucha emocionalidad, la persona está muy cargada, tan solo el hecho de pedirle que se presente en el grupo genera llanto y no es capaz de hablar. Luego viene otro momento donde quiere hablar y contar detalles y contar su historia, hablar de su ser querido fallecido. Y eso está bien, ¿cierto? Hablar con muchas personas y cuantas veces sea necesario. Y luego cuando ya estamos llegando hacia el final del duelo, ya empiezan a ser más medidas las palabras, hablamos un poco menos porque tenemos más elaborado el asunto, conocemos mejor la historia, entonces disminuye la necesidad de estar hablando del tema permanentemente. El duelo se divide en varias etapas. Contame un poquito qué etapas y cuáles son las más difíciles de pasar. Claro, Andrea, de acuerdo a diferentes autores y diferentes teorías, pues hay etapas, fases o tareas. Cada autor, digamos que ha estudiado el tema, lo nombra de una manera diferente. A nosotros nos gusta llamarlo tareas porque la palabra tarea implica que debo hacer algo con ese duelo, con esas emociones, debo trabajar en eso, poner mi energía, poner allí como la intención. Entonces hay unas tareas, la primera de ellas sería reconocer que esa pérdida es real, porque nuestro primer impulso va a ser decir, esto no está pasando, esto no puede ser real, es una pesadilla, yo no creo que esto esté sucediendo. A eso también se le llama la etapa de la negación. Exactamente, eso se conoce como la etapa de la negación. Por eso, yo sé en etapa de negación, mi primera tarea es aceptar esa realidad de la pérdida. Para esa tarea facilita mucho el poder tener actos simbólicos de despedida o rituales, ¿sí? Donde nosotros podamos ir confrontándonos con esa realidad. Hay una segunda etapa donde ya debo es conocer cuáles son las emociones que hay en mi duelo, porque a veces creemos duelo igual tristeza, y no. Hay tristeza, hay rabia, hay culpa, puede haber sentimiento de soledad, puede haber añoranza, puede haber confusión. Bueno, son muchas las emociones, entonces debo trabajar en conocerlas, reconocerlas, nombrarlas, ponerles forma, color, contárselas a alguien, sobre todo sacarlas, no quedarme solo con eso porque me voy a enfermar si yo no hablo de eso, ¿cierto? Esas emociones que yo reprimo también me pueden llevar a enfermarme, entonces ponerlas afuera. En un tercer momento vamos a tener que enfrentarnos a un mundo donde el otro no está. Entonces me doy cuenta que no solo perdí, por ejemplo, a mi papá, sino que es que era la persona que paseaba las mascotas y que ya en mi familia no sabemos quién va a sacar las mascotas.
o quién va a mercar, o quién va a pagar las cuentas, y debemos reorganizarnos en ese entorno donde perdimos a alguien. Y finalmente vamos a ya vivir de nuevo la vida, volver a disfrutar, a conectarnos con lo que nos gustaba, con los amigos, con la familia, y allí es donde decimos que se reubique emocionalmente a la persona fallecida, es decir, yo ya no lo recuerdo desde el dolor, desde la tristeza, sino desde la gratitud, el amor, el cariño, y es un recuerdo que no me duele tanto cuando pienso en esa persona que ya no está. Ana María, yo quiero que nos cuentes cuánto llevas aquí vinculada al cementerio. Bueno, yo empecé desde antes de graduarme de la universidad como mediadora. Tú sabes que aquí realizan visitas guiadas donde hablamos de la historia, de los personajes que están acá. Empecé en el año 2006. Luego, poco a poco me fui vinculando a otros proyectos de trabajo con niños, con familias, hasta que en el 2010 nace el programa de acompañamiento al duelo. Desde ese entonces estuve como en todo el nacimiento del programa. Me fui unos años a estudiar por fuera y luego regresé nuevamente a encontrar ya un programa casi adulto. En la adolescencia ya hoy podemos decir que es un programa adulto y muy maduro. Qué bueno, o sea que lo conoces a la perfección. Sí. Y quiero que nos cuentes qué pasa cuando una persona tiene un duelo y se le muere otra persona, entonces es un duelo sobre otro duelo. Eso nos puede pasar. Lo primero que va a aparecer es que cuando tenemos un nuevo duelo va a reactivar asuntos pendientes de los duelos anteriores. ¿Qué hay que hacer ahí? Trabajar cada duelo individualmente. Entonces aquí han llegado personas que tienen pérdida de varios seres queridos, de la mamá y 2 hermanos o un hijo. Se trabaja cada uno de ellos y se van facilitando esas tareas del duelo que yo te contaba por cada una de esas personas que fallecieron. El duelo, digámoslo psicológico, mental, bueno, no sé cómo se podría llamar, ¿puede afectar físicamente también a una persona? Absolutamente, hay unas manifestaciones normales en el duelo. Las personas en duelo pueden encontrar que tienen, no sé, palpitaciones en el corazón, sudoración en las manos, dolores de cabeza, dolores en otras partes del cuerpo, incluso a veces dolores en lugares relacionados con la enfermedad, por ejemplo, de su ser querido. ¿Sí? Sí, con la persona que falleció. Sí, dificultades para dormir, para alimentarse, baja energía. Y como te digo, si eso se prolonga en el tiempo y yo no estoy trabajando las emociones de mi duelo, también puedo empezar a enfermarme por esas emociones que no estoy manifestando. Hay una frase muy bella, no recuerdo el autor en este momento, que dice: las lágrimas que no se lloran hacia afuera, se lloran hacia adentro. Hablando un poco de que nos podemos enfermar si no estamos trabajando en nuestro duelo. Y eso es cierto porque uno escucha personas que realmente los duelos no son capaces ni de aceptarlos ni de hacerlos y se van muriendo poco a poco. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito sobre el programa como tal. Decime dónde pueden venir las personas a solicitar el servicio, cuánto vale, qué tiempo prudente es un duelo, si tiene algún costo. Bueno, eso último me parece importante porque a veces nosotros estamos todavía con mucha sensibilidad, muy al inicio del duelo, y llegamos a un grupo de personas que ya vienen en un proceso y sentimos que no encajamos. Entonces nuestra recomendación es que las personas vengan al grupo más o menos 2 o 3 meses después del fallecimiento. Es gratuito, es un programa gratuito, patrocinado también por la Fundación Cementerio San Pedro y la Alcaldía de Medellín. En esta medida las personas pueden acceder gratuitamente a nuestros servicios. Tenemos tanto talleres grupales para familias en duelo como otras estrategias para empezar a hablar de la muerte en otros espacios. A veces la muerte es un tema tabú del que solo hablamos cuando ya estamos en un velorio o con alguien muy enfermo en un hospital. Nuestro programa ha pensado que este tema debería volverse cotidiano porque es una de las cosas fijas que tenemos los seres humanos. Todos nos vamos a morir y a todos se nos va a morir alguien tarde o temprano. Entonces tenemos, por ejemplo, un programa que se llama el Death Café, donde una vez al mes nos reunimos en un café diferente de la ciudad, personas que quieren reflexionar sobre la muerte y el duelo. Tenemos conversatorios para ir a fundaciones, a otras entidades que quieran conocer sobre el tema y aprender un poco sobre el tema, porque además nadie nos enseña a vivir un duelo o acompañar un duelo, entonces puede ser muy complejo cuando estamos en esta situación.
Bueno, y también tenemos algunas asesorías individuales cuando los casos como que lo ameritan. Nuestro fuerte es el trabajo grupal, pero también realizamos asesoría individual. Yo sé que la muerte es muy cultural. Sí. Todo depende de la religión y del idioma que se hable. Pero ustedes se enfocan más en las personas que son de religión católica para hablarles sobre el duelo, sobre el cementerio, sobre la muerte, o es en general. En general, buscamos que toda persona que esté en duelo se sienta acogida en nuestro espacio. No abordamos la parte religiosa como tal, si bien hablamos de espiritualidad como una esfera del ser humano, no nos relacionamos solo con una religión. De hecho, promovemos que cada uno desde sus creencias pueda encontrar sentido en los rituales que realice o en las actividades que realice, pero no nos sentamos como en una sola religión. Bueno, y cuando están realmente pues como en una reunión donde hay personas que practican diferentes religiones, ¿no es un poquito complicado tanto que el uno dice que sí existe la reencarnación, que no existe la reencarnación, que ellos duermen, que no duermen? Bueno, todo ese tema. Sí, pero es muy bonito porque, digamos, como una de nuestras reglas al inicio del encuentro es, vamos a escuchar con respeto las creencias del otro. Y yo creo que el grupo ha crecido de tal manera que se acepta que el otro pueda pensar diferente. Y parte de compartimos un mismo dolor es, cada uno va a encontrar un sentido diferente a este dolor. Entonces, no hemos tenido como dificultades o altercados porque yo creo en esto y tú no. Siempre hay mucho respeto y mucha escucha en nuestras reuniones. Para las personas católicas hay acompañamiento con algún sacerdote. Nosotros incluimos en algunos eventos rituales grandes que tenemos masivos, por ejemplo ahorita en octubre que se conmemora el Día por Concienciación de Muerte de Niños y Bebés, incluimos la Eucaristía para quienes sean católicos y quieran hacerlo. Pero eso nunca será ni el único ni el central. Siempre ofrecemos las otras opciones y otro tipo de rituales. Acá tenemos también en nuestra capilla un sacerdote y también alentamos a que cada uno, dependiendo de su religión, si cree que eso le va a servir y le va a ayudar, busque la compañía de su líder espiritual. Hay fechas que son muy marcadas en el año, ¿cierto? Como decir, para una familia es muy duro que una mamá se muera en el Día de la Madre, un papá el Día del Padre, pero nosotros que somos como pues como tan paisas y tan coloquiales, en los diciembres no es muy duro aceptar la muerte de un ser querido. Sí, de hecho le contamos a la gente para que no los tome por sorpresa. En ese sube y baja, las fechas especiales son esos días en que yo me puedo volver a sentir emocional, sensible, nostálgico. La fecha del cumpleaños del difunto o mi cumpleaños, si fue día del padre o de la madre y era pues uno de estos vínculos. La Navidad es una época fuerte para nosotros, además porque cuando yo estoy en un duelo no puedo sentirme a veces tranquilo o alegre y toda mi vida alrededor está en modo festivo, entonces tengo ese choque con el que mi familia quiere celebrar y yo no, y también debo negociar de qué eventos quiero participar y en qué no quiero estar, porque no me nace y no me siento cómodo o cómoda. Ustedes tienen esas reuniones y estos eventos que hacen pues con el cementerio también en las fechas de Navidad, o Sí. ustedes salen a vacaciones. Paramos muy poco, pero en diciembre tenemos lo que llamamos la Semana de la Luz. Es una semana muy bella porque acá en el cementerio prendemos velitas, hacemos un concierto navideño, tenemos el árbol de Navidad y las personas vienen a ayudarnos a decorarlo y hacemos tarjetas navideñas para nuestros seres queridos fallecidos. Entonces también vinculamos esa fecha decembrina a cómo lo vives desde tu duelo. Entonces yo puedo hacer una tarjeta hermosa de Navidad, pero que voy a poner en la lápida de mi ser querido fallecido. Ana María, ¿cómo se vive un noviembre en el cementerio y con la gente que está haciendo los duelos? Bueno, noviembre es un mes muy bonito, se hacen eucaristías, se hacen rituales para esos seres queridos fallecidos, se celebra, es un día en el que vienen todas las personas, es el cementerio llenísimo porque vienen pues como a celebrar a sus difuntos. También realizamos un atardeceres en el cementerio que es muy especial y es las personas del grupo de duelo cuentan su historia. Entonces esa visita ya es especial porque no vamos a visitar los personajes históricos y clásicos del cementerio, sino que cada uno cuenta la historia de su familiar fallecido o difunto.
Hay conciertos, bueno, es una época donde promovemos mucho que todos vengan, visiten el cementerio y hagan un homenaje a sus seres que ya no están. Desde la parte psicológica y pegándola un poquitico a la parte espiritual, ¿qué mensaje tienes para las personas que están en ese momento pasando por un duelo y que no han podido salir? Bueno, lo primero que yo les diría es que deben entender que su duelo es único y particular, que no hay nadie que pueda venir a decirte cómo lo debes vivir, sino que cada uno debe volverse experto en su propio duelo. Por otro lado no lo tienes que vivir solo o sola. Si crees que necesitas ayuda, busca grupos de apoyo, busca a alguien con quien puedas hablar del tema. En nuestra ciudad hay oferta para este tipo de situaciones y a veces no acudimos a ellas por desconocimiento. Entonces, no estás solo viviendo tu duelo. Busca con quién hablar y busca grupos de apoyo. Y por último, realiza todo aquello que te haga sentir tranquilo o tranquila. Si para ti está bien visitar el cementerio y te da tranquilidad, hazlo. Si no te gusta y te dejan tranquilo, no lo hagas. Si lo que prefieres es prender una velita en la casa y un incienso o ponerte a escuchar la música que le gustaba a tu ser querido fallecido, pues hay. Como que la tranquilidad debe ser la medida de estoy viviendo mi duelo. No es evitarlo, pero tampoco hacer cosas que me hagan daño. Entonces, que cada uno se vuelva experto en su duelo. Si hay alguien que nos está escuchando y necesita de los servicios de ustedes, ¿dónde se pueden comunicar? Bueno, pueden escribirnos al correo programaduelo@cementeriosanpedro.org.co y también les vamos a dejar nuestro WhatsApp, nuestro número de teléfono para que puedan contactarnos. Recuerden que son actividades gratuitas, no es necesario que su ser querido esté en nuestro camposanto, puede venir cualquier persona que esté en duelo. El cementerio tiene muy buena acogida para las personas que estén necesitando sus servicios. No me queda más sino darte las gracias, Ana María, por habernos recibido, por habernos contado un poquito de cómo se maneja todo este tema del duelo. Y muchísimas gracias. Desde la parte de la producción y del programa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, gracias a quienes nos acompañaron y ojalá esta información pueda llegar a personas que lo estén necesitando. Y si usted ve esto y puede conocer a alguien que lo necesite, cuéntele que no está solo en su duelo. Y usted, si tiene una historia por contarnos, nos puede escribir al correo que aparece en pantalla. Nos vemos nuevamente en otro capítulo de ¿Qué hay después de la muerte?